de estar aquí este día y aprender, entender y crecer en todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. El título de la conferencia se llama ¿Qué es la iglesia sobrenatural? ¿Cómo se llama? Muy bien, vamos a leer primero a los Corintios 1, 22 y 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. A ver todos en voz fuerte a las 3. 1, 2, 3. Porque piden señales. Verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. A ver, todos a las 3. 1, 2, 3. Pero nosotros predicamos para los judíos y para los gentiles. Muy bien, vamos a empezar con una pregunta de botana. Esa no es de mesa, es de botana, así de rapidito. ¿Cómo definirían la palabra sobrenatural? ¿Cómo definirían la palabra sobrenatural? A ver, Maggie. Un poco más allá de lo natural. Algo que no podemos explicar y algo que está fuera de este mundo. ¿Qué dijiste? Sí, ¿cómo definiríamos la palabra sobrenatural? Esa es la pregunta. Allá. Algo que no está regido por las leyes naturales. Muy bien. Respuesta. Se entiende como el poder divino manifestado a través de los milagros, curaciones, expulsión de demonios, provisión material y cosas por el estilo. Lo sobrenatural hace referencia a la necesidad, la búsqueda y la importancia de los milagros y el papel que estos juegan en la vida de la iglesia. En cuanto a organizaciones cristianas, en la mayoría de los casos, el mensaje de lo sobrenatural promete algún beneficio terrenal. La curiosidad que despierta lo sobrenatural es innato a nuestra humanidad. La pregunta a responder es, esta es una pregunta también de botana, así de rápido. ¿Debemos prestarle más atención a lo sobrenatural en nuestras vidas en general? Es una pregunta. ¿Debemos prestarle más atención a lo sobrenatural en nuestras vidas en general? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros dicen que quién sabe. Unos dicen que sí, pero no. Y aquí viene la otra pregunta así de botana. ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Algo que rompe con las leyes de la naturaleza, dicen aquí. Un hecho sobrenatural. Una respuesta a mis oraciones. Algo que generalmente está asociado a qué? A cosas buenas y que ocurren contra todo pronóstico. Benjamín. Algo que solo Dios puede hacer. Algo asociado a lo sobrenatural. Que ganar el Atlas, dicen allá. O el Cruz Azul, ¿no? Contra los del grupo de Messi ahora. Ok, ¿qué es?
Un milagro también puede ser causativo, dicen acá. Yo puedo generar ese milagro, dicen. ¿Qué más se les ocurre? Aquí tengo una respuesta sencilla para seguir avanzando. Un milagro es la intervención o interrupción divina en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Repito, intervención o interrupción divina en el curso regular del mundo, lo cual produce un hecho ¿qué? ¿Un hecho qué? Inusual, pero intencionado, que de otro modo no ocurriría. Muchos definen a los milagros como la actividad continua por medio de la cual Dios sustenta y gobierna la tierra. Es lo que muchos así lo ven. No digo todos, pero muchos definen a los milagros como una actividad continua por medio de la cual Dios sustenta y gobierna la tierra. Ok. Y aquí viene la primer pregunta de mesa. ¿Listos? Primer pregunta de mesa. Esta ya es, les voy a dar unos minutos. La palabra milagro es también identificada en las escrituras con los términos prodigios, maravillas y señales. ¿Cuál es la diferencia entre prodigios, maravillas y señales? Corre tiempo. Muy bien, 3 minutos y medio. Vamos a empezar. ¿Qué mesa quiere opinar? Acá. Vamos a la mesa de los Henderson. Prodigio, algo sobresaliente. Maravilla, algo que es admirable o espectacular. Unas señales nos dan dirección. Muy bien, ¿alguien más quiere opinar? Me voy a brincar al otro lado del auditorio. ¿Nadie más quiere opinar? ¿Nadie más? ¿No? ¿Nadie? Ay, ahorita voy para allá. ¿De este lado ya nadie? ¿Sí? A ver. Las señales indican o anuncian algo que va a ocurrir, tienen un propósito. La maravilla nos demuestra la gloria de Dios y los prodigios muestran el punto más cerca a la perfección de un sistema o situación. Ok. Acá ya nadie. Vamos a 2 mesas más. Dice, prodigios, maravillas y señales, figura y sombra de lo que había de venir, antiguo pacto. Milagro, el nuevo pacto, consumado Cristo en nosotros, somos su iglesia. Pero la diferencia, ¿cuál es? A ver. Que son las diferentes etapas de un milagro. El prodigio viene siendo como el sujeto, la maravilla lo que sucede y la señal es lo que percibimos de lo sobrenatural. Por ahí vas, por ahí vas. Es el más cercano, muy cercano a la respuesta, muy bien. Ahí va la respuesta. La palabra prodigio, por ejemplo, se hace referencia al poder divino detrás de cada milagro. Prodigio es el poder que está detrás de cada milagro. La palabra maravilla al efecto que produce ese milagro en los testigos. El efecto que produce se llama maravilla. Y la palabra señal hace referencia a la función que cumplían los milagros. Es decir, los milagros en sí no eran un fin, más bien era una señal que apuntaba hacia algo. Entonces, ahí está la respuesta. Entonces ya saben, prodigio es ¿qué? Hace referencia a cuál fue el poder que hizo el milagro. Maravilla, al efecto de ese milagro que producen las personas, en los testigos. Y señal, a la función que cumplen los milagros.
Entonces, viene una pregunta así de rapidito. Esa no es de mesa, es así de botana. ¿Para qué sirven los milagros? Para que la intervención divina produzca algo sobrenatural. ¿Para qué sirven los milagros? Para fortalecernos, para creer. ¿Para qué? Para que nos aumente la fe y la confianza en Dios. Allá. Para dar gloria a Dios. Charlie. ¿Para qué? Portar. A mostrar. Mostrar el poder de Dios. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, aquí tengo una respuesta. A ver, aquí. Para que lo imposible pueda ser posible. Muy bien. ¿Para qué sirven los milagros? Ahí va la respuesta. Los milagros servían para una cosa: validar el mensaje y el mensajero. ¿Para qué? ¿Para validar qué? El mensaje y el mensajero. Para eso servían o sirven o seguirán sirviendo. ¿Validar qué? El mensaje y el mensajero. ¿Sale? Ok. Ahora sí, vamos a entrar a la revelación. ¿Listo? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que significa la palabra sobrenatural, lo que significa la palabra milagro, y vimos cuál es la diferencia entre prodigio, señal y maravilla. ¿Sale? Muy bien. Ahora vamos a entrar ya a la revelación. Juan 19:10 dice: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pregunta de botanita, así de rápido. ¿Qué nos enseña el Señor al decir: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dado de arriba? Cuando Jesús le dice eso a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. ¿Qué le quiere decir? No hay ley humana superior a la divina. La soberanía de Dios. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok. El poder de cualquier individuo hacia mi persona tiene que estar autorizado por el Padre. Eso es lo que le está diciendo. ¿Sí? Cualquier poder hacia mí, le está diciendo Jesús, tiene que estar autorizado ¿por quién? Por el Padre. Es importante entender que arriba, en el lenguaje bíblico, en lo espiritual, arriba no es arriba. Entonces, arriba, ¿qué es? Muy bien, ya dieron la respuesta. Más fuerte. ¿De quién? ¿El gobierno de quién? Entonces, lo de arriba, lo que gobierna arriba tiene que ver con la naturaleza que gobierna Dios. Cuando Jesús le está diciendo a Pilato, le dice: si no viene de arriba, no está hablando de lo que está arriba, sino está hablando de el gobierno de Dios, la naturaleza de Dios. Eso es lo que gobierna. Y abajo no es abajo. ¿Qué significa abajo? ¿Qué significa abajo? Una jerarquía menor. El gobierno de los hombres. Muy bien. Abajo significa todo lo gobernado por los sistemas del mundo. Entonces, lo de arriba es todo lo gobernado por Dios mismo, el gobierno de Dios, su naturaleza. Y lo de abajo, todo lo gobernado ¿por quién? Por los sistemas del mundo. Pregunta rapidita también, así, de botana. ¿Qué es
la tranquilidad? Todas estas preguntas al rato las vamos a armar. Vamos a juntar todo. ¿Qué es la tranquilidad? ¿Perdón? Lo contrario de caos. ¿Y qué es la tranquilidad? A ver, Maggie. Confianza en Dios. Un estado de conciencia donde encuentro paz en mí misma. Muy bien. ¿Qué es la tranquilidad? Cuando le dices a tu niño, estate tranquilo, y tu niño te dice, ¿qué es estar tranquilo? ¿Qué es tranquilidad? ¿Qué le respondes? Confiar, no tener problemas, un estado de confianza, un estado de quietud. A ver, vamos a ver lo que anoté aquí. Todo lo que dijeron está bien. Vamos a resumirlo. Es la paz interior de Dios que nos libera de nuestras principales preocupaciones, miedos, estrés y sufrimiento. Entonces, ¿qué es la tranquilidad? La paz interior ¿de quién? Que nos libera ¿de qué? De las principales ¿qué? Preocupaciones, miedos, estrés y sufrimiento. Es cuando estamos conscientes, plenos y conectados con el propósito eterno y con nosotros mismos viviendo nuestra asignación. Si tú quieres vivir tu asignación y no la estás viviendo tu asignación porque no conoces el propósito eterno, no vas a estar ¿qué? Tranquilo. O sea, tu tranquilidad es una tranquilidad circunstancial. ¿A qué me refiero tranquilidad circunstancial? La tranquilidad del fin de semana. ¿Cuál es la tranquilidad del fin de semana? La que todos dicen, ya es viernes, el cuerpo ya lo pide. Fin de semana. ¿Sí? Pero llega el San Lunes y ¿qué pasa? Ay, otra vez a trabajar. ¿Por qué? Porque la tranquilidad es una tranquilidad circunstancial, pero porque no estoy en el propósito eterno de Dios y no estoy cumpliendo con mi asignación. Cuando yo estoy en el propósito y estoy cumpliendo lo que me fue asignado de parte de Dios, entonces yo ¿cómo estoy? Tranquilo, puede ser el martes, puede ser el sábado, no importa qué día, porque mi tranquilidad no depende de que si ya es viernes y el cuerpo lo pide. El cuerpo lo sabe. El cuerpo está ya viendo a dónde te vas a ir a desvelar o a dónde te vas a ir a relajarte, ¿no? Dice, no depende de eso. Pero, si no estamos plenamente convencidos de quién gobierna nuestras vidas, no lograremos vivir nuestros días en la tranquilidad. ¿Arriba qué significa? Los gobiernos de Dios. ¿Y abajo qué significa? Para yo poder estar tranquilo, necesito ser gobernado ¿por quién? Por arriba. Cuando yo soy gobernado por abajo, ese gobierno es un gobierno circunstancial. No podemos usar nuestra mente natural para estar tranquilos, ya que no tiene que ver con la capacidad mental o la voluntad. Entonces, la tranquilidad que el hombre busca es una tranquilidad circunstancial. Necesito alcoholizarme, drogarme, tener algún otro tipo de actividad donde mi cuerpo le dé rienda suelta para que mi mente se distraiga, se relaje y entonces yo pueda tener la tranquilidad que no tengo todos los días.
Esa tranquilidad de todos los días es la tranquilidad que viene de arriba. Ok. Ya estamos entrando donde quiero entrar, ¿eh? Todavía no llego, voy en camino. Voy a leer Santiago 1, del 22 al 25. Esto que voy a leer es clave, porque de aquí voy a hacer preguntas, así que lo vamos a leer despacito. Todos bien despacito. ¿Listos? Yo voy a leer el 22 y ustedes lo van a volver a repetir con Felipe. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Usted es la misma. 1, 2, 3. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La que sigue, cabina. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Ustedes. Porque si... Cabina 23, lo van a volver a leer. 1, 2, 3. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24. Porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. Usted es otra vez el mismo. Porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Último. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ustedes. 1, 2, 3. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ok, de aquí les voy a preguntar. ¿Sale? Muy bien. Pregunta número 2 de mesa, ya es mesa. ¿De qué nos habla o qué nos está diciendo el apóstol Santiago en lo que acabamos de leer? Corre tiempo. Muy bien. Vamos a ver qué opinan. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Aquí está el micrófono. Debemos de cumplir nuestra asignación y ser perseverantes en ella, no solo estar llenos de la palabra, sino poniéndola en práctica. A ver, aquí también levantaron la mano, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Ok, ¿quién más? Acá. Muy tarde. Tienes que trabajar tu asignación, poner a trabajar lo que Dios ya nos dijo a nosotros, porque es necesario ponerlo en práctica y no solo conocer o saber de eso, si no, no sirve de nada. Aplicar la palabra a nuestra vida cotidiana diariamente. ¿Alguien más? ¿No? ¿Aquí? Ok, ya vi. Que debemos vivir en el gobierno de Dios, el gobierno de arriba. ¿Atrás alguien para luego no caminar de más? Ok. Poner en práctica lo que oímos en la palabra para trabajar nuestra asignación. Ahí voy. ¿Alguien más? Aquí me dijeron. Que hay que aprender la palabra de Dios y ponerla en práctica, ser guiados y hacedores por su gobierno. Ok. Y la última mesa. Que no solo es conocer la palabra, sino debemos llevarla a cabo día a día para no engañarnos a nosotros mismos. Que el reino de Dios no se vive en base al conocimiento, sino a poner en práctica la libertad verdadera que es obedecer a Dios. Muy bien, todos respondieron muy bien, pero la respuesta es un poquito diferente.
¿De qué nos habla o qué nos está diciendo el apóstol Santiago? ¿De qué está hablando? La respuesta es de dos tipos de hombres. Es de lo que está hablando. Dos tipos de hombres. Primero, se ve en el espejo su rostro natural, se va y luego se le olvida cómo era. Y el segundo es el que no se ve a sí mismo, sino ve con mucho cuidado la ley de la libertad y vive dichoso y feliz. O sea, todo lo que dijeron sí está bien, pues, pero tienen que ver el panorama. ¿De qué está hablando? De dos hombres, de dos personas. Una que se ve en el espejo y que se le olvida cómo era y se va. Y el otro es el que no se ve en el espejo, sino que está viendo con mucho cuidado, ¿qué cosa? La ley de la libertad. Eso es lo que está hablando. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Muy bien, vamos a entrar a la revelación de la revelación. Una pregunta así de rápida, esta se la tienen que saber porque se la tienen que saber. Esta no es de mesa, es de botana. ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? ¿Cuántos quieren vivir una vida sobrenatural? A ver, pues sin miedo. Ya pueden bajarla. Ahora empiecen a dar golpes de pecho y digan, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. ¿Listos con la respuesta? En Cristo no estás diseñado para vivir una vida sobrenatural. En Cristo tú no estás diseñado para vivir una vida sobrenatural. Yo sé que te han enseñado de la iglesia de donde vengas, no sé de cuál vengas, que la iglesia tiene que ser sobrenatural y que lo señala. Y ahorita te lo voy, y no estoy diciendo que lo que yo dije estuvo mal. Explicamos milagros y explicamos prodigios, maravillas y señales. Pero ¿por qué tú y yo no estamos diseñados para vivir una vida sobrenatural? Eso de, ¿cuántos quieren vivir una? Amén. No, tú no estás diseñado para vivir una vida sobrenatural. Dios no te diseñó para eso. Si a ti en la iglesia, o tus papás, o tus abuelos, o quien te haya enseñado, un pastor, un cura, un obispo, un apóstol, quien sea, te dijo, tú estás diseñado para vivir una vida sobrenatural, te enseñó pésimamente mal. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para la vida de sus hijos no es sobrenatural, sino espiritual. Ay, pero ¿qué espiritual y sobrenatural no es lo mismo? No. Nada que ver. Dios no diseñó una vida sobrenatural para ti. Dios diseñó una vida espiritual. Tú no debes de vivir una vida sobrenatural, tú debes de vivir una vida espiritual. Ese es el diseño de Dios. Y ahora sí, todo lo que hemos estado hablando lo voy a empezar a juntar para explicar el por qué. Los sistemas religiosos enseñan que debemos vivir una vida sobrenatural, pero es un error. Todos los sistemas religiosos te enseñan que tienes que vivir una vida sobrenatural. Pero es un error. ¿Por qué? Porque lo natural se ha conformado a los sistemas de este mundo, o sea, a la naturaleza. Todo lo natural se rige ¿con qué? Con los sistemas de este mundo. En lo natural se siembra y se cosecha. Dios lo creó. Son principios naturales. Eso quiere decir que cuando Dios hace algo sobrenatural, como alterar una ley, es porque Él tiene la potestad también de la naturaleza.
porque Él fue el que lo creó. ¿Quién creó la naturaleza? ¿Y quién tiene el poder de alterar esa naturaleza? ¿Tú tienes el poder? Ni tú ni yo tenemos el poder de alterar ¿qué? La naturaleza. El único que tiene el poder de alterar la naturaleza, ¿quién es? Entonces, si Dios es el único que tiene el poder de alterar la naturaleza, ¿por qué nosotros queremos vivir una vida Mira, el vivir una vida sobrenatural es porque tu base o tu fundamento, ¿qué es? La naturaleza, lo natural. Entonces, yo quiero vivir una vida sobre eso que es natural. Tú y yo no tenemos el poder de alterar la naturaleza. El único que tiene el poder de alterar la naturaleza, ¿quién es? Por eso cuando dije, ¿qué es un milagro? ¿Qué dijimos que era un milagro? ¿El poder qué? Divino. El poder de Dios. No es el poder tuyo. No es que yo cuando tenga mucha fe voy a... No tiene que ver con eso. Todo lo que tiene que ver con alterar la naturaleza es el poder de ¿quién? De Dios. No sé si me estoy empezando a dar a entender. El único que tiene el poder de alterar la naturaleza, ¿quién es? Y el único que tiene el poder de ir... Ahora, quiero que veamos algo. Por ejemplo, un terremoto, un sismo, no es sobrenatural, es parte de la naturaleza. El ventarrón que anoche nos llegó aquí de lluvia y viento y todo en Puerto Vallarta, ¿qué fue? Es natural. Es parte de la naturaleza. Todo lo que no tiene que ver con la naturaleza es sobrenatural. Y el único que tiene el poder sobre lo natural, ¿quién es? Dios. Ahora, quizás tú me digas, entonces Ernesto, ¿tú no crees en los milagros? Sí creo, pero lo voy a explicar. Necesito que me des la oportunidad. No estoy diciendo que no hay que creer. Lo que estoy diciendo es que tú y yo no fuimos diseñados para vivir una vida sobrenatural, sino una vida espiritual. Y lo voy a explicar. Denme chance, no me pongan cara de guardia. A ver, espérame tantito. Tengo una pregunta de mesa. Les voy a dar 1 o 2 minutos, es rápida. ¿Por qué si estamos escuchando palabra de Dios, muchas veces no pasa nada? Corre tiempo. La respuesta a esta pregunta nos va a aclarar más las cosas todavía. A ver, me voy a ir un poquito más rápido. ¿Me pueden decir en voz fuerte desde allá por qué? Muy bien, porque se espera lo sobrenatural y no lo espiritual. Muy bien, aquí. Igual, misma respuesta. Porque todo es en el tiempo de Dios. Porque estamos esperando un milagro. ¿Acá quieren opinar? ¿Por qué? Porque solo nos vemos en el espejo. Muy bien. Muy bien, la respuesta es esta. Me voy a ir un poquito más rápido. Porque vivimos con conceptos naturales, o sea, conforme a los sistemas del mundo. Y eso lo queremos llevar a lo sobrenatural. Otra vez. ¿Por qué si escuchamos y leemos la Biblia y muchas veces no pasa nada? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos con conceptos ¿qué? Naturales, conforme a los sistemas del mundo, y esas cosas naturales las queremos llevar ¿a dónde? A lo sobrenatural. Ese es el problema. Cuando los conceptos naturales se llevan a lo sobrenatural, ¿qué sucede? Cuando esos conceptos naturales
yo los quiero trasladar a lo sobrenatural de Dios. Lo empiezo como a querer espiritualizar, así como, no, es que esto que me pasó y lo quiero hacer algo sobrenatural. ¿Qué sucede? Nos decepcionamos. Por ahí vas. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Los creyentes se convierten en personas místicas, religiosas, todo lo quieren espiritualizar, pero no son espirituales. ¿Qué es ser espiritual? Lo voy a explicar más adelante. Cuando yo agarro los conceptos naturales y lo quiero llevar a la fe en el punto de vista sobrenatural, me convierto en un cristiano místico. Por eso hay cristianos que son bien místicos, bien religiosos. Bájale la velocidad al carro, bájale. Y tú, ¿qué pasó? Bájale la velocidad. Es que me está mostrando el Señor que si sigues a esta velocidad vamos a chocar unos metros más adelante. Y tú, ¿qué onda? Se vuelven personas místicas. ¿Me explico? Y tienes que hacer esto para que te pase esto. ¿Y tú por qué? Es que el Señor me está mostrando. Y se vuelven creyentes místicos, porque sus conceptos son ¿qué? Naturales, y los trasladan ¿a dónde? A lo sobrenatural. Y no pasa nada. Son personas que tú las ves y dices, este cuate se sabe la Biblia, no falla las reuniones, siempre está hablando de Dios, siempre está en todos los eventos y anda predicando y anda haciendo y todo, pero vive una vida con enfermedades, con pobreza, se pelea con medio mundo, todo mundo le saca la vuelta, es gruñón. Dice, ¿por qué? Porque está agarrando lo natural y lo está llevando ¿a qué? A lo sobrenatural. Su fundamento es la naturaleza, lo natural. ¿A qué es semejante vivir con conceptos naturales? ¿A qué es semejante vivir con conceptos naturales? ¿A la religiosidad? ¿A qué es semejante vivir con conceptos naturales? Una persona que vive con conceptos naturales y que los quiere llevar a lo sobrenatural, ¿a qué es semejante? A que fundó su casa sobre la arena, muy bien. ¿A qué es semejante? Si una persona que dice que es cristiana y todo está tratando de moverse en lo sobrenatural, ¿a qué es semejante? Porque su base es lo natural. ¿Perdón? A un ser místico, sí, pero ¿a qué es semejante? De lo que ya leímos. Martín dio la respuesta hace rato. Esa es la respuesta a la que dio Martín hace rato. Se ve en el espejo su rostro natural, se va y luego se le olvida cómo era. ¿Te acuerdas que dijimos que había dos tipos de hombres? ¿Cuáles eran? El primero, el que se ve en el espejo, se va y luego dice, ¿cómo era la cosa? Ese es el que se quiere mover en lo sobrenatural. Por ejemplo, a ustedes no les tocó, pero a mí sí me tocó. 2002, el huracán, ¿el qué? ¿Kena? ¿Cuánto les tocó el Kena? 2002. Ah, a ver los lobitos, a ver los lobitos. A ver, ¿cuánto les tocó el Kena? Bueno, pues aunque usted no lo crea, hubo un grupo de evangélicos, no voy a decir cristianos, evangélicos, y también católicos, que se fueron al malecón
¿Y qué creen que estaban haciendo en el malecón? Reprendiendo el espíritu del huracán para que no llegara y que no se metiera a Puerto Vallarta. Y en el nombre de Jesús, y ahí estaban, y era una gritoniza. Y no eran 5 ni 6. Cada iglesia tenía su grupo de guerreros intercesores ungidos, gimiendo ahí en él. Y estaban reclamando y diciendo que en el nombre de Jesús el huracán se desbarataba. Y cuando la misma escritura dice que en los postreros días, ¿qué va a haber? Guerras, hambres, terremotos, huracanes, rumores de guerra, hambrunas. Dice, esas señales va a haber antes del fin del mundo. Es parte de. Pero cuando lo natural lo queremos llevar a lo sobrenatural, ¿qué hacemos? Pues una bola de mensadas, tonterías, y reprendemos. Y yo vi un demonio que se levantó en medio de la bahía. Y ahí estamos viendo cosas, imaginándonos cosas, porque estamos viéndonos a nosotros mismos en el espejo. Y luego, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se nos olvida lo que somos. ¿Cómo somos? Y tú dices, pero a mí no, pero se nos olvida lo que somos en Cristo. Se nos olvida. Eso es lo que se olvida. Todo lo que eres en Cristo. Y empezamos a movernos en lo sobrenatural. No, es que yo fui a una iglesia y yo vi milagros y ahí y no estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que es a donde voy ahorita. En el mundo evangélico, místico, se piensa que si cantamos, leemos la Biblia, gritamos fuerte, danzamos, etcétera, etcétera, ya estamos siendo espirituales. Esa es entre más brinques, mi hermano, entre más le grites al diablo y entre más aplaudas, más espiritual. Y entre más traigas la Biblia, una Biblia, préstenme una Biblia, alguien que traiga una Biblia. Y entre más traigas la Biblia aquí bajo del hombro, así. Y entre más hables así, Dios le bendiga, hermano, ¿cómo está? A su nombre, quien vive, aleluya. Porque así hablan los hermanos. No sé por qué hablan así. Siempre el mismo sonsonete. Todos hablan así, los hermanos pastores. Y los curas también tienen su sonsonete. Todos tienen sus formas. Y dice, es que es espiritual, porque mira cómo habla. Mira trae corbata y saco. Y aquí no amanece hasta con tenis, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque traemos conceptos de qué es lo sobrenatural. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, pregunta número 4. ¿Cómo me convierto en un hacedor de la palabra? Corre tiempo. Última pregunta. ¿Alguien quiere responder? ¿Ya tiene la respuesta? Aquí. Acá. Viviendo la ley de la libertad. La misma, mirando atentamente la ley de la libertad y viviendo confiado y tranquilo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya respondieron ustedes? Poniéndolo en práctica mediante nuestra asignación, mirándome como al hombre que se fija en la ley perfecta. Escuchando, haciendo, siendo espiritual y no sobrenatural.
cuando dejas de vivir en los conceptos naturales y vives los conceptos espirituales en libertad. Todos están respondiendo muy bien. Solamente que falta un pequeño detalle. Última, ok. Renunciando a nosotros mismos y dejarnos guiar por la naturaleza de Dios. Casi le das. Todos respondieron muy bien y todos hablaron de ver la ley de la libertad. Lo dijeron en algunas mesas, cuando vemos la ley de la libertad. Muy bien. Pero antes de ver la ley de la libertad, ¿qué es lo que tengo que hacer? Casi lo dijo él. Antes, dejarme gobernar. Casi le das. Eso es, básicamente eso es. No. La respuesta es cuando me dejo de ver en el espejo mi rostro. Primero tienes que dejar de verte a ti mismo. Cuando tú... ¿Qué pasó, Chuy? ¿Ya? Cuando me dejo de ver en el espejo mi rostro, o sea, el que no se ve a sí mismo, sino ve con mucho cuidado la ley de la libertad. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Cuando yo para poder ver la ley de la libertad, primero que tengo que hacer? Antes de ver la ley de la libertad, ¿qué tengo que hacer? Dejarme de ver a mí mismo. Porque si tú te estás viendo a ti mismo y quieres al mismo tiempo ver la ley de la libertad, no vas a poder. Vas a caer en el primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Verme en el espejo y luego se me olvida. Sí. Es un espejo. El apóstol Pablo está diciendo, aquella persona que quiere ser hacedor de la palabra, pero es como alguien que va y se ve en el espejo y se le olvida cómo era. O sea que tú te ves en el espejo y dices, ya sé cómo soy. Y a los minutos dices, ¿cómo es mi cara? ¿Cómo soy yo? ¿Quién soy? Es el que dice que sí va a ser y luego ya se le olvida lo que le dijo a Dios. Ya se le olvidó todo. ¿Por qué? Porque nada más le gusta verse él, sus intereses son los de él. Entonces yo no puedo ver la perfecta ley de la libertad si nada más me la paso viéndome yo. ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis metas? Miren, Dios, fíjate lo que te voy a decir, esto lo dijeron hace poco, creo que fue Fabián. A Dios, no lo puedes o no lo debes de meter en tu agenda. Dios, ayúdame en este negocio, Dios, ayúdame en este problema, Dios, ayúdame en esta situación. Así no funciona, es al revés. Tú tienes que estar en la agenda de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Cuando yo quiero meter a Dios en mi agenda, entonces soy como una persona que se mira en el espejo y luego me olvido de cómo soy y hago lo que yo quiero. Yo tengo que estar en la agenda de Dios, o sea, me tengo que olvidar de mí mismo y enfocarme a ver qué. La perfecta ley de la libertad. Y ahora sí, llego a donde quería llegar. ¿Qué es ser espiritual? Porque tú no fuiste diseñado para vivir una vida sobrenatural. Tú fuiste diseñado para vivir una vida espiritual. ¿Qué es ser espiritual? ¿Quién quiere opinar?
Muy bien. ¿Qué es ser espiritual? Cuando soy un hacedor de la palabra, cuando mi vida está sometida al gobierno de Dios, cuando dejo de verme a mí mismo. Otra vez, cuando soy ¿qué? Un hacedor de la palabra. Cuando mi vida está sometida ¿a quién? Al de arriba. ¿Qué es el de arriba? Cuando mi vida no está sometida a los de abajo. ¿Quiénes son los de abajo? Los sistemas del mundo. Cuando dejo de verme ¿a quién? A mí mismo. Porque me veo a mí mismo y luego se me olvido cómo soy. Tú no estás para ver por ti. Tú estás por ver el propósito eterno de Dios. Cuando tú empieces a ver cuál es el propósito eterno de Dios, por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, ¿por qué? Añadidura. El problema es que buscamos la añadidura. Eso es vernos a nosotros. Es que yo ocupo un carro, es que yo quiero una casa en tal colonia, es que yo quiero que mi negocio crezca tanto. Es cuando tú dejas de pensar. No estoy diciendo que no hagas planes. Lo que estoy diciendo es, ¿quién es prioridad para ti? ¿La perfecta ley, la de la libertad, que es la que te gobierna, o estarte viendo a ti mismo por tus necesidades? Sigo. ¿Qué es ser espiritual? Sigo. Cuando no me muevo en los conceptos naturales y los quiero llevar a lo sobrenatural. Cuando la palabra de Dios la desarrollo en mi vida, aunque haya cosas que no entiendo del todo. Lo voy a explicar. Primero, cuando no me muevo en los conceptos naturales y los quiero llevar a lo sobrenatural. Es bien fácil agarrar los conceptos naturales y quererlos llevar a lo sobrenatural. Nosotros aquí en Nuevo Amanecer hace muchos años lo hacíamos. Y lo lográbamos. Decíamos, a ver, ¿cuántas personas somos? Tantas. Vamos a crecer el 100% en este año. Y nos poníamos una meta y orábamos y ayunábamos y hacíamos todo lo que todo el mundo hacía. Intercedíamos y guerra espiritual y reprendía. ¿Y qué creen que pasaba? Llegaba el año y éramos el doble. Y lo dijimos, otro año más, otra vez, el doble. Llegamos a ser más de alrededor de 300 familias. Agarramos los conceptos naturales y lo trasladamos ¿a dónde? A lo sobrenatural. Pero no es lo espiritual. ¿Y qué pasó con lo sobrenatural? Pero no era un asunto sobrenatural divino. Era un asunto sobrenatural que nosotros provocamos con nuestro espíritu humano, con nuestra fuerza. Lo disfrazamos de espiritual, pero no era espiritual. Cuando la palabra de Dios la desarrollo en mi vida, aunque haya cosas que no entiendo del todo, lo voy a explicar. Los hijos no entienden un porcentaje alto de lo que les explican los padres. Hasta que crecen lo entienden, hasta que maduran. Tú agarra a tu hijo, niño o adolescente, y explícale cosas. Te puedes pasar días explicándole y no lo va a entender. Te va a decir, no es cierto, no. Deja que crezca, deja que madure. Y cuando ya crece y madura, ¿qué dice? Ya te entendí, ahora sí ya te entendí. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios hace en nuestras vidas que no las entendemos del todo. Pero el que no las entiendas no quiere decir que no las hagas, porque así somos nosotros. A ver, Dios, ¿tú quieres usar mi vida? Ok, a ver, explícame bien. De aquí a 5 años, ¿dónde voy a estar? De aquí a 10 años, a ver, explícame bien y para saber.
No funciona así, Dios. Acuérdate que los espirituales somos como el viento, que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. O sea, Dios te lleva por donde Él quiere. Ese es un asunto espiritual. No estoy diciendo que no le pienses. Lo que estoy diciendo es que conforme vas madurando en Cristo, vas entendiendo más el maravilloso plan global de Dios para la tierra y para tu vida. Pero tú no fuiste diseñado para vivir una vida sobrenatural. Fuiste diseñado para vivir una vida espiritual. Ahora, no se me confundan. Voy a seguir. ¿Cómo me doy cuenta de que ya maduré? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo me doy cuenta de que ya maduré? ¿Cómo te das cuenta que ya maduraste? A ver, Marilena. No. Cuando ya no me veo yo, por ahí vas, pero no. No. Allá, Benjamín. No, porque hay muchos que lo entienden y nomás no. Ahí siguen sentaditos, bien acomodaditos. Por ahí vas, Charlie. Por ahí vas, cuando doy fruto, dijo. La respuesta es cuando oigo la palabra y la hago en tiempo y forma. ¿Cómo te das cuenta que ya maduraste? Cuando lo que oyes, lo haces, pero en tiempo y forma. Porque hay unos que quieren hacer lo que Dios les dijo 1 o 2 años después y Dios ya no está en el asunto. Se convierten en cristianosaurios. ¿Sí sabes cuáles son los cristianosaurios? Todos los que dicen que son cristianos y que le dicen a Dios que sí, y que cada vez que Dios les dice que hagan algo, le dicen sí señor, y después de unos años lo hacen, pero ya se quedaron bien atrás. Ya Dios anda en otra cosa. Ya Dios anda en otro tema. Te quedaste atrás, papi. Fuiste diseñado para vivir una vida espiritual. De lo sobrenatural, Él se encarga. Aquí lo voy a explicar. En mi vida hay milagros, señales, maravillas, sí. Entonces yo creo en lo sobrenatural, sí. Pero lo sobrenatural es la consecuencia de vivir una vida espiritual. O sea, yo fui diseñado para vivir una vida espiritual. ¿Cuál es mi meta? No verme yo en el espejo, sino ver la perfecta ley de la libertad. Cuando yo veo la perfecta ley de la libertad, entonces Dios, que es el que hizo la naturaleza, Él se va a encargar de que si eso que yo necesito vivir tiene que ser sobrenatural, Él se va a encargar de que sea sobrenatural. No es algo que yo voy a anhelar, es una consecuencia. ¿Sí me estoy dando a entender? O sea, Él se encarga de lo sobrenatural. Si yo necesito un milagro, Él sabe que, ¿qué dice la Escritura? Él sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidan, ¿sí o no? Entonces no hay que pedírselas. No, lo que tú tienes que hacer es vivir una vida espiritual. Oye, ¿y lo sobrenatural? Llega. Cuando Él quiere, como Él quiere. Y Él hace el milagro que Él quiere porque Él es Dios. El único que puede romper la naturaleza es el que creó la naturaleza. No te enfoques en lo sobrenatural, enfócate en lo espiritual. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe y tiene el poder de romper con las leyes de la naturaleza y hacer las cosas sobrenaturales. Oye, Ernesto, entonces sí creemos en lo sobrenatural. Sí creemos en lo sobrenatural como una consecuencia de un diseño espiritual.
Pero nosotros andar peleándonos por no, y es que aquí fulano de tal, y viene un milagro, y aquí hay una maravilla, y aquí hay una señal, y vamos a juntarnos, y vamos a orar. Take it easy, my brother. A ti y a mí el Señor nos mandó a ver perfectamente la ley de la libertad y no vernos a nosotros mismos. No me interesa tus necesidades, dice Dios. A mí me interesa hacer mi voluntad en tu vida. Cuando Dios hace su voluntad en tu vida, vas a estar pleno, feliz. Como dijo Andrés Manuel, feliz, feliz, feliz. Pero hasta entonces, tú y yo no tenemos poder sobre la naturaleza. Él sí. No tenemos ese poder sobre la naturaleza. Es que hay que vivir una vida sobrenatural. No, hay que vivir una vida espiritual. De lo sobrenatural, Él se encarga. Si Él de manera sobrenatural quiere aparecer un cajón con monedas de oro, lo va a hacer. Si Él de una manera sobrenatural quiere resucitar, quiere hacer lo que Él quiera, Él lo va a hacer. Lo único que tienes que hacer tú es vivir una vida espiritual, estar conectado con Él. Y ya termino con ese pensamiento, lo voy a explicar. El único poder que tenemos es el que Él nos ha conferido, nos ha dado y es por gracia. Repito, el único poder que tenemos es el que Él nos ha conferido, nos ha dado y es por gracia. Y ese poder es Cristo en mí. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? El único poder que me dio es Cristo en mí. Y si Él es conmigo, ¿quién contra mí? Oye, es que yo vengo de una iglesia donde los señales, los milagros, los prodigios tiene que ser producto de lo espiritual, no del esfuerzo de trasladar lo natural a lo sobrenatural. Sí, Benjamín. Sí. Sí. Él está hablando de personas que tienen el don de sanidades. Sí, es un don. Pero si no lo saben utilizar para darle la gloria a Dios, sino para hacer eventos y sacarle dinero a la gente, acuérdate que los dones de Dios son irrevocables. Por eso Dios a cada quien le va a pedir cuentas de los talentos que le dio. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, les voy a decir, nunca os conocí. O sea que no todos los burros son pardos. Hay que ver, hay que checar. Por eso tenemos la escritura. Termino con este pensamiento. Recuerda, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? ¿Será qué? Bienaventurado en algunas cosas que hace, en lo que hace. Así que si te vuelven a preguntar, ¿cuántos quieren llevar una vida sobrenatural? No levantes la mano. Tú estás diseñado para llevar una vida espiritual. Y lo sobrenatural, Él se encarga. Él es el que se encarga de crear lo natural y Él es el que se encarga de hacer lo natural sobrenatural. Vamos a orar. Puede pasar el grupo de alabanza. Vamos a hacer una oración.